comenzamos ya con la primera ponencia sobre geopolítica y distribución alimentaria. Nuestro ponente es Fernando Cocho, uno de los principales expertos de nuestro país en inteligencia económica y seguridad nacional, habitual en programas de radio, de televisión. Esta mañana, antes de venir aquí, ya se ha conectado algunas veces por vía telemática. Persona muy cercana a Pedro Baños. Estaba previsto que nos acompañara esta mañana, pero un problema de salud se lo ha impedido. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y sabemos que muy pronto nos acompañará en este escenario de Pulpí y en estas jornadas. Tal vez sea en la cuarta edición. Les dejo ya con un hombre que tiene una gran visión del sector agrícola, una visión estratégica, además, cree en la sostenibilidad, en la innovación, en el marketing. Miguel López, consejero de Primaflor, va a presentar a Fernando Cocho. Por favor, Miguel, muy buenos días. Buenos días. Las consecuencias de nuestra historia han hecho que la entrada del siglo XXI esté cargada de esos agentes externos en una dimensión y variedad tal que es complejo, por no decir imposible, que no nos afecte a nuestro entorno personal y qué decir a nuestro entorno empresarial. Los empresarios hemos demostrado tener una capacidad de adaptación infinita, pero ciertamente estamos afectados de una forma directa y contundente por esos meteoritos, cañones, balas y flechas contemporáneas. El COVID, la guerra de Ucrania, las luchas del poder de Oriente y Occidente lideradas por Estados Unidos y China, la inteligencia artificial, que si éticamente no se utiliza adecuadamente, nos puede llevar a situaciones desconocidas y de pérdida de identidad real. La ciberseguridad, que de no implantarla en nuestro día a día, nos puede llevar a la pérdida de control para ser dominados por personas o entes que no saben lo que es el concepto del valor y sí de la riqueza pirata. Y mucho más agentes que no cabrían en este papel. Pero bueno, no quiero con esto dar un mensaje catastrofista porque seguimos aquí luchando, creando valor, creando empleo y creando sociedad. Pero estarán de acuerdo conmigo que atentos, atentos hay que estar. Hoy tenemos el privilegio, en el marco de las terceras jornadas de la Cátedra Primaflor, contar con Fernando Cocho, experto en inteligencia y geopolítica, para ponernos al día de cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando y cómo puede afectar a nuestro modelo agrícola. Fernando Cocho ha sido funcionario de Estado que, bueno, aunque lo hayan jubilado, lo lleva siempre a gala. Fundador de la consultora de inteligencia H4DSM, experto en economía y riesgo a la seguridad nacional, máster en logística integral en inteligencia en gestión de infraestructuras críticas y riesgo asociado y más de 30 años de experiencia en gestión de incidencia y formación de unidades de inteligencia para el sector público y privado, tanto en España como en Iberoamérica y otros países. Autoridades, amigos, familia Primaflor, gracias por estar aquí hoy. Espero y deseo que sea un día que nos ayude a reflexionar sobre el presente y futuro de algo tan importante como nuestra agricultura y la agricultura del mundo. Fernando, si eres tan amable. ¿Me oyen? Sí. Bueno, buenos días. Estoy abrumado por las palabras, porque yo soy un humilde funcionario que viene a intentar compartir, que no enseñar nada, algunas de las cosas que bueno, digamos que ocurren en el mundo. Cuando nos enfrentamos a las circunstancias, las circunstancias geopolíticas, al final el problema que tenemos es que, como decía Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que pasa. Es decir, no tenemos categorías
formas de expresar o de contar o de explicar o de detallar lo que está ocurriendo, lo que nos está ocurriendo, y nos perdemos. De Ortega siempre todo el mundo reconoce la frase «yo soy yo y mis circunstancias», pero se olvidan de la segunda parte. Es decir, yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí. Y para Ortega las circunstancias son la tierra, la cultura, el conocimiento y las personas. Hoy vamos a hablar de cómo esa tierra, ese conocimiento, esas personas se implican o se dejan de implicar en las acciones que tengan que ver no solo con los capitales estructurales, capitales relacionales, sino capital tierra, que al final es el que es el sector primario, el que nos da de comer y a veces nos olvidamos de él. Yo voy a ponerles una presentación muy breve, 4 o 5 transparencias, y luego les hablaré de otras cosas. Y además les he traído cosas que ya son antiguas y que sin embargo aparecen ahora como modernas. Les hablaré de un libro del 2010 de China que habla de cómo penetrar en las empresas españolas de una manera eficiente, cómo manipularlas. Y cita el sector primario, cita las industrias y tal, y cita el sector agrícola, concretamente el sector agroalimentario. Y dice literalmente cómo hay de penetrarse en las empresas españolas del sector agroalimentario. Hablaremos de gestión del conocimiento. Este libro, que ya está además fuera de catálogo, lo retiraron de la venta, quizá porque era demasiado atrevido. Y solamente le leeré una frase. Cada agente del sector primario ha de tener la mayor facilidad para hacer determinadas tareas que complementen el secundario y el terciario. La función del conocimiento en el sector primario es tan importante como que sin ellos la capacidad de proceso y la habilidad requerida para conocer el mundo sería absolutamente imposible. La distribución física del transporte, la logística, la toma de decisiones en tiempo, plazo y forma entre distintos nodos de la red fundamentalmente permite mantener autonomía, decisiones internas correctas, descargar de la función, del peso, digámoslo así, de todas las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo ser el centro de fusión para mantener una información pormenorizada de cómo cambia el mundo y qué sensores, qué indicadores diríamos, nos ejecutan y qué tareas. A partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es escuchar a la Tierra para poder saber lo que el futuro nos depara. Y luego, cuando hablemos de inteligencia artificial, les enseñaré que todo lo que ustedes tienen, y que yo también tengo aquí en mi bolsillo, los teléfonos estos inteligentes, etcétera, etcétera, ya estaban en el año 96, la Philips los tenía planteados. Todo lo que ustedes tienen ahora mismo en sus bolsillos, la inteligencia artificial, la sociedad basada en tecnologías avanzadas, todo eso, en el 96 la Philips ya lo planteó, con otros diseños, lo veremos ahora, pero de una manera en la que nos va a explicar, o vamos a intentar explicar, cómo estas herramientas cambian el mundo, cambian nuestra percepción y, por tanto, la geopolítica, que no es otra cosa que el análisis de los cambios sociales a lo largo del tiempo en un estadio, en un momento determinado de la sociedad, al final es mucho más sencillo de lo que parece. Yo al final lanzaré, a pesar de que sea un poco pesimista, lanzaré un par de posiciones más optimistas. Cuando hablamos de geopolítica y hablamos de materia prima y esas cosas, al final nos intentamos acercar a un entorno que es como los cuadros del Bosco. Para conocer el cuadro del Bosco hay que fijarse cuadro por cuadro. Y en sí mismo, cada una de las figuras representa cosas radicalmente diferentes. Y, sin embargo, genera, teóricamente, una armonía dentro de lo que es el cuadro. Hace un año se encontraron unas nuevas figuras que no habían sido tamizadas, no habían sido explicadas desde el punto de vista pictórico dentro de este cuadro. La semana pasada, hace una semana y media concretamente, justo en el mismo tiempo que Hamás atacaba Israel, hablaremos de eso también, sobre todo para evitar la desinformación, se ha descubierto otra figura del Bosco. Hay una relación causal, no se sabe por qué, entre las interpretaciones de las figuras del Bosco que van progresivamente encontrando y acontecimientos de la sociedad cada vez más graves. Quizá a lo mejor es una casualidad o quizá no lo es. Nosotros en inteligencia pensamos que no existen casualidades, sino causalidades. Pero bueno, lo veremos más adelante. Al final no les voy a explicar lo que es la cadena de valor, ¿no? Ni lo que es la distribución física de transporte. Pero claro, ¿qué es la diferencia o cuál es la diferencia desde hace 100 años ahora
desde el punto de vista de esas relaciones entre capital estructural, capital relacional, capital tecnológico, el factor K, el factor humano, el knowledge, el conocimiento. ¿Cuál es la relación? Siempre hemos pensado, o se ha pensado, que la relación al final estaba en cómo el capital estructural, la tierra, generaba dinero con una tecnología determinada. Pero hoy por hoy nos damos cuenta que el capital tierra cada vez es más reducido. El capital estructural, es decir, el dinero, cada vez se puede refinanciar más, fondos, la ayuda europea, etc. El conocimiento técnico, para ser puntero, cada vez es menor. Y sin embargo, lo que crece exponencialmente es el factor humano. El factor humano que es delicado y que además es el que al final da valor a las acciones de una empresa, de una institución, de una sociedad y del mundo. Y es ahí donde la fractura entre la sociedad y el individuo, es ahí donde aparecen los conflictos en geopolítica. Es ahí donde cuando tenemos o queremos, intentamos interpretar algún tipo de realidad, es ahí donde debemos fijarnos. Y cuando nos fijamos, nos damos cuenta de que hay sitios, esto se lo conocen ustedes mejor que yo, hay sitios donde la distribución del alimento es más fácil, más complicada o incluso imposible. Este mapa, si nosotros lo traspasamos a la geopolítica, veremos que son siempre el mismo mapa, año tras año, muy parecido, siglo tras siglo. África sigue siendo un saco de huesos en el que todo el mundo intenta explotar. Los países emergentes, que siempre lo han sido, pero bueno, ahora más emergentes, como China o Rusia, son países en los que la distribución alimenticia cada vez es más compleja y cada vez más dependiente del Estado. Y hay países donde siempre hay problemas de distribución alimenticia. Y esos mismos países que ahora tienen ese problema son los mismos países que además son más ricos en materia prima, en tierras raras lo llaman ahora, en petróleo o incluso, en el caso de Hispanoamérica, en productos alimenticios. Hablaremos, que a ustedes les afecta directamente, hablaremos de Marruecos un poco por encima, sin meternos con ellos excesivamente. Hace unos años salió un informe en El Economista, ahí lo tiene, el 2014, hace ya unos años, en el que hablaban con aquella famosa crisis del pepino que sufrió también Almería, concretamente una empresa de agua dulce, en el que se hablaba de los problemas de buscar alternativas en el mercado. ¿Vale? Buscar alternativas ante ese bloqueo. 2014. Lo que van a ver ahora es un informe que se hizo y que al final no se hizo caso. Ese informe se elaboró por parte de la empresa a la que yo soy socio, se presentó y se filtró a los medios de comunicación, no por nuestra parte. En ese informe... Perdón. Bueno, mientras lo van poniendo no se preocupen que lo voy explicando. Cuando hablamos de geopolítica, y ahora es un mundo en el que todo está interconectado, yo lo veo como un conflicto, una lucha entre placas tectónicas. Mi familia, parte de mi familia es de Canarias, por tanto lo de los volcanes me viene muy de sangre. Al final, el roce entre placas tectónicas afecta a los países que están justo, el territorio que está justo en el borde de esas placas tectónicas. Pero realmente esos puntos de fricción no hacen más que explicarnos cómo el mundo va cambiando. Cada vez que hay una fricción de esas placas, ocurre un problema. Cuando hay varios problemas alineados, casualmente, que no es casual, pero bueno, al final nos encontramos con que ese alineamiento, esa necesidad de responder a esa fricción, genera bloques económicos. Enseguida voy con el informe. Esos bloques económicos han cambiado. Durante 20 años, Estados Unidos fue la potencia hegemónica tras la caída del muro de Berlín en el 89 y, desde el punto de vista militar, en el año 91, Estados Unidos tenía la capacidad de aviones y de barcos de guerra, solo Estados Unidos, que sumaba todas las armadas y todas las fuerzas aéreas del mundo. La misma cantidad que tenía Estados Unidos tenía el resto del mundo. Hoy por hoy hay 6 países, 6 bloques de países que están a 4 puntos de Estados Unidos. Y hay uno, concretamente China, de la que hablaremos también, que está a 1,5 puntos de superar a Estados Unidos en economía, en ejército, la parte militar, y en peso geopolítico. Y con ellos los países, lo mal llamado países emergentes, los BRICS, como son Brasil, como es Sudáfrica, como es Rusia, etc., como es Irán, muy olvidado,
Y cada uno de esos bloques, cada uno de esos grupos de países va a ejercer un peso específico sobre el resto del mundo. Y Estados Unidos, ya les adelanto, que va a hacer todo lo posible por no perder hegemonía política, económica y militar. Y eso implica, y hablaremos de ello y es bastante polémico, provocar guerras. Provocar guerras que interesan o que retienen la capacidad de crecimiento de ciertos países o la capacidad de independencia de ciertos países, al igual que, algunos de aquí habrá de edades como la mía o mayores, como en los años 70 ocurría exactamente igual. En este informe que vemos, intentar moverme un poco, los agricultores españoles buscan en China alternativa de veto a Rusia. Si lo podemos ampliar un poquito, por favor. En esta... Vale, un poquito más. Bueno, ahí yo creo que lo ven. Expertos calculan que le falta al menos 2 años para desembarcar en el gigante asiático. Este informe salió en el Economista Digital, que fue hecho por parte de la empresa. Les propuso a una empresa de agua dulce, con la crisis del pepino, colocar el 70% de la producción en 72 horas sin costes. O sea, los costes que estaban incorporados, la manera que tenía de pensar, todo lo que tenía de clientes que se habían caído, sin cambiar nada, se le colocaba el 70% de la mercancía en 72 horas. Y la empresa lo rechazó. Su justificación fue que esperaban a las subvenciones. Subvenciones que nunca llegaron y 800 familias, o trabajadores con sus familias, quedaron en la calle. En este informe se habla de mercados emergentes que en ese momento podrían comprar de manera inmediata toda la capacidad agropecuaria de ese momento. Y hablaron de China, también se habló de países nórdicos, fundamentalmente Suecia y Finlandia. Se habló, por supuesto, de Italia y de los que ahora se llaman países de la Unión Europea, de la OTAN, en este caso Rumanía, Bulgaria, etcétera, que absorbían el 70% de esa materia prima sin cambiar el embalaje. Por tanto, un 20%, un 30% de pérdida respecto a un 70% de mantenimiento. Y fue rechazado. Vale, gracias. Vamos a la geopolítica. Cuando nosotros vemos el telediario, abrimos las noticias o vemos lo que sea, al final nos damos cuenta de que lo que nos están contando parece un relato perfectamente estructurado. Y así es. La información que nosotros obtenemos siempre está bajo unos intereses políticos. ¿Vale? Si yo quiero saber qué interés hay detrás de una noticia o una información determinada, lo que tengo que hacer es saber cui prodest. ¿A quién beneficia? Cuando encontramos a quién beneficia, encontramos quién genera una narrativa o quién genera unas alianzas o quién genera unas rupturas o incluso unas guerras. En esas fricciones entre las diversas placas tectónicas que yo he llamado, nos encontramos con que Estados Unidos se está erosionando cada vez más. Está perdiendo poder adquisitivo. Está perdiendo peso geopolítico. Y China, que piensa a 50 años, mientras que Europa piensa como mucho a 8 o 10 años, depende del político, al final genera un decalaje muy importante. China crece o crecía a 2 dígitos y Europa no llegaba a 1 dígito de crecimiento. Europa, la envejecida y dependiente de Estados Unidos y Europa, al final intenta encontrar una salida básicamente energética y verde para que otros se contaminen y entren en contacto con Rusia y otros países emergentes que son los que le proporcionan la energía. El carbón lo quitamos, el petróleo lo quitamos y nos vamos teóricamente a energías más saludables como el gas. Y qué casualidad. En 2014, para algunos la revolución del Maidán, para otros el golpe de Estado, depende de la orientación política, justo Rusia establece un problema en el Donbass. Y Ucrania y Rusia, desde 2014, llevan matándose en el Donbass. El Donbass es una zona de altísimo peso energético, tiene grandes fábricas industriales, tiene grandes reservas de materia prima, inclusive petróleo y otro tipo de materiales, y además es la frontera sur de Rusia, que lo considera una amenaza existencial el tener tropas de la OTAN en su puerta. Y sin embargo a Ucrania le dicen que puede entrar en la OTAN y la Unión Europea, cuando no cumple ninguno de los requisitos. Y nos encontramos con la guerra de Ucrania. Cuando vemos que China está creciendo y en la evolución del mercado asiático de la ASEAN, dentro de 1 año y medio, cuando la India termine de firmar sus protocolos de acceso, la India tiene 1.400 millones de habitantes, por tanto no es despreciable,
Se va a convertir en lo que es la mano de obra no cualificada que antes era China, cuando China ahora ya es un mercado cualificado con 3 tipos segmentados de mercado. Y ahora, con el mercado de la ASEAN, 2/3 de la economía del mundo, en el 2024, finales de 2024, principios de 2025, 2/3 de la economía del mundo caerán en manos de China con 1/3 de la población mundial. Y Taiwán es el único resto, digámosle, occidental, junto con Corea del Sur, que ha dicho que no se preocupen, que está apoyando a China, Corea del Sur. Es el único territorio aislado, Taiwán, que no es reconocido por la comunidad internacional como país independiente y que Estados Unidos le reconoce como parte de la República Popular China, y donde el 28,6% de los habitantes de Taiwán quieren unirse a China con un estatuto especial, tipo Shanghái, tipo Macao, etcétera, que les permita seguir siendo ricos. Y China le dice que no hay ningún problema. Hace 3 años, ese volumen era del 12%. Y China ya tiene calculado que para el 2030, de manera pacífica, Taiwán será incorporado a la China continental. Esos países tan importantes, de un peso específico tan grande a la hora de reconocer a China, son países como, por ejemplo, el Vaticano, las Islas Salomón, San Kitts and Nevis, las Islas Bikini, el atolón de la Moruroa. Son países que ustedes conocen geopolíticamente como grandes representantes. El único país que podía ser importante, que era Honduras, le quitó ese reconocimiento como país independiente hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque Honduras, concretamente el Banco Atlántida de Honduras, tiene un capital de accionariado chino de un 32%. Por tanto, cuando tienes un 32% de un banco, ya no es un banco nacional, es un banco de los inversores. Al final nos damos cuenta de que esos países emergentes lo único que hacen es pisarle los pies a Estados Unidos y a sus aliados, la mal llamada anglosfera. El ministro de Defensa australiano ha dicho que en el 2030 Australia entrará en guerra con China. ¿Por qué? Porque el primer explotador, el primer inversor de minería australiana es China. Estados Unidos dice, antes de ayer, que no iba a permitir exportación de material tecnológico de China. Hace un día, China le ha cerrado el grifo del grafito a Estados Unidos, de tal manera que habrá dentro de poco una rotura de la cadena de valor, del supply, en lo que son suministros, piezas para baterías, coche eléctrico o bien para móviles. Es decir, el mundo que nosotros teníamos antes asumido ya es un mundo que no existe, no va a volver, y o nosotros cambiamos nuestra manera de percibir la realidad, nos ponemos unas gafas diferentes para verla de otra manera, o pereceremos en el camino. El único camino que tiene España y, por supuesto, la Unión Europea es buscar de nuevo otra vez su posición geopolítica en el mundo, y eso Estados Unidos no lo va a permitir. El 80% de la financiación de la OTAN es Estados Unidos, por tanto nosotros somos miembros subsidiarios de la OTAN. El 30% de la energía que compra España, que con el problema de Argelia, que hablaremos ahora, estaba muy bien, es gas que compró la India a Rusia, la India se lo vende a Estados Unidos y Estados Unidos nos lo vende a nosotros a 5 veces su precio. El petróleo que nosotros comprábamos, o que los países, en este caso de Centro Europa, compraban a Rusia, ya no lo compran, es mentira, seguimos comprando, y lo compramos vía la India, la cual lo vende a Estados Unidos, y Estados Unidos lo remasteriza y nos lo vende a nosotros, a 3 veces su precio. Entonces, ¿a quién beneficia los problemas geopolíticos? Aquel que tiene la capacidad de crearlos. ¿Quién tiene la capacidad de crear problemas geopolíticos? Básicamente 3 grupos. Estados Unidos y sus aliados. Quien pensara que Gran Bretaña, al irse de la Unión Europea, iba a perder poder, es que no recuerda la reconversión industrial de Escocia de los años finales de 70, principios de 80, que le costó a Margaret Thatcher su puesto, pero que sin embargo hizo que la City, Gran Bretaña, renaciera de nuevo. Quien piense que ahora Gran Bretaña, Inglaterra, como quieran llamarlo ustedes, con la ruptura de la Unión Europea, pero con manteniendo las alianzas económicas de privilegio con la Unión Europea intactas, iba a quebrar, no sabe que, por ejemplo, hace 4 años
Marruecos firmó un acuerdo unilateral con el Reino Unido de que todo el Sáhara, concretamente Dakhla, Villa Cisneros, El Aaiún, Cabo Jubi, toda esa zona, se llenara de placas solares y con un cable único fuera esa energía solar solo para Gran Bretaña, bordeando la península ibérica hacia el norte. Quien pensara que Gran Bretaña iba a fracasar en esa escisión de la Unión Europea se olvida de la Commonwealth, que controla, allí donde está, el 16% de la economía de la zona asiática. Es un conflicto contra China. Quien piense que Estados Unidos es la tierra que lo es de las libertades y las democracias, yo prefiero comer hamburguesas, quizá a lo mejor comer tofu o comer borscht, que es la comida típica rusa, pero Estados Unidos es el que al final nos dice cuál ha de ser nuestra política exterior. Nos dice cuál es su enemigo y por tanto nuestro enemigo y cuál es su amigo y por tanto nuestro amigo. Y hasta hace poco el señor Xi Jinping con el pobre Biden llevaban muy buenas relaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que China consigue el 6G, supera en ordenadores cuánticos 3 veces la capacidad de Estados Unidos y está a 1,5 puntos de su poder militar. En ese momento China se convierte en un enemigo. Entonces Trump genera el American First y dice que los chinos ya no tienen nada que hacer con Estados Unidos. Pero al mes y medio vuelve a hacer un pacto con China para el suministro de materia prima. Foxconn, que es, por ejemplo, el mayor constructor, fabricante de placas de Estados Unidos, las fabrica en China. El segundo comprador de silicio y de tierras raras del mundo es China, por detrás de Estados Unidos. El primer productor de microchips del mundo, aparte de China, es Taiwán. Pero el primer fabricante de placas base para poner los chips es Holanda, que es el único país que se ha opuesto a los bloqueos económicos y tecnológicos a China. Por tanto, al final, la geopolítica no son más que intereses creados a partir de unos objetivos financieros que no son comunitarios, que no son comunes. Esa geopolítica, al final, nos hace que España, que es un país muy rico en muchas capacidades tecnológicas, se vea subsidiario a las necesidades de otros países. Y ahora les voy a explicar por qué España ha girado con Argelia y ha girado con Marruecos. El año 2006, el entonces agregado de Asuntos Económicos para África de Estados Unidos dijo, en el año 2006, dijo que el reino alauí sería el único país, la única entrada de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos en África en Oriente Medio, 2006. Y que eso implicaba, lo dijo así, está por escrito, la documentación se la pongo a su disposición cuando quieran, eso significaba que el Sáhara tenía que ser de Marruecos, 2006. Y buscó las alianzas adecuadas. Y Francia dijo que sí, Alemania dijo que sí, y Italia dijo que sí, 2006. No 2023, no 2022, 2006. Con eso, Estados Unidos financió todo el crecimiento de Dakhla, antiguo Villa Cisneros, desde el punto de vista tecnológico. Y ahora mismo tenemos la plataforma Tangermet, que intenta sustituir, por un lado, aislar, por un lado, a las Islas Canarias, generando un beneficio económico con esa plataforma intercontinental y, al mismo tiempo, eliminar toda la mercancía del zona sur y del levante español en lo que tiene que ver con 3 sectores importantes. Sector industrial, básicamente, del automóvil, sector agropecuario y sector farmacéutico. De esos 3 sectores, a ustedes les afecta principalmente el sector agropecuario. Nosotros exportamos a Europa, exportamos nuestra capacidad a Europa, pero ¿y cómo alimentamos a nuestra gente? Si ustedes van a Madrid y compran naranjas, no son naranjas españolas, compran mandarinas, no son mandarinas españolas, son de Marruecos. La verdura que se vende en Madrid, en un porcentaje muy alto, sobre todo en las grandes superficies, es de origen de Marruecos. Lo que pasa es que algunas empresas que lo maquelan de una manera diferente y le ponen el sello, por ejemplo, en Turquía, o por ejemplo, en Italia, que tiene un acuerdo muy interesante, o en Francia, y nos lo venden. En el momento que una empresa, según la legislación marroquí, está en Marruecos con capital extranjero, se considera empresa marroquí, pero se le preserva el sello de la Unión Europea.
Es decir, lo que se produce ya no es por una empresa extranjera en Marruecos, ya no es de Marruecos, es de esa empresa. De tal manera que pueden perfectamente producir, sin cumplir la legislación de fosfatos, ni nitratos, ni nada, materia prima, en este caso de alimentación, porque los sellos de las empresas que lo hacen son de capital europeo. Por tanto, es una trampa legal. Y esa trampa legal se hace desde el año 2006. ¿Y mientras nosotros qué hacemos? Vamos a Argelia. Nosotros rompemos relaciones con Argelia. No, yo nunca voy a hablar de ningún miembro del gobierno español mal ni bien, porque es mi gobierno y como funcionario yo debo defenderle. Por tanto, mi opinión personal no cuenta. ¿Vale? Cuando nosotros rompemos relaciones con Marruecos, claro, con Argelia, o Argelia rompe con nosotros en virtud de la relación que mantenemos con Marruecos de prioridad, a los 6 meses sale a la luz un documento en el que Alemania, Austria e Italia habían firmado un acuerdo 2 años antes para generar un canal de entrada de gas que quintuplicara el canal que teníamos nosotros con Argelia, el cual está cerrado. Es decir, 2 años antes, 1 año y medio exactamente, ya tenían un acuerdo Alemania antes de la guerra o al mismo tiempo que empezó la guerra con Rusia, de Ucrania. Un acuerdo entre Alemania, Austria e Italia para que el gas de Argelia entrara prioritariamente por su vía y no por la vía de España. Y nosotros rompemos relaciones, o Argelia rompe relaciones con nosotros. Al final, los movimientos que vemos ahora son movimientos que se han planteado hace 5, 6, 7, 10 años. Eso en inteligencia se llama prospectiva. Hace un agujerito, poner una semilla, tapar, regar y volver por primavera a ver qué brota. Y lo que brota, nosotros lo codirigimos con un palito para que la rama no se tuerza. Y eso es lo que está ocurriendo. Les hablé de inteligencia artificial. Ahora mismo hay 4 bloques. De esos 4 bloques, 3 son bloques avanzados en inteligencia artificial. Queda el bloque europeo. Europa no es que no tenga inteligencia artificial, sino que no tiene la misma capacidad de inteligencia artificial que tienen otros países. Hace 5 años, el 80% de las patentes eran de Estados Unidos, Europa, Israel. Ahora, en las revistas científicas, el 80%, el 90% de las patentes es de origen chino. Hace 5 años, 7 años, de los 10 bancos más importantes del mundo, eran 6 norteamericanos, un británico, un francés, una social y un chino. Hoy, de los 10 bancos más importantes del mundo, 4 ya son chinos. Se calcula que para dentro de 2 años, de esos 10 bancos, 7 sean chinos. ¿Vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial y de capacidad de simulación del pensamiento, que es parte de mi tesis doctoral, nosotros nos asombramos de ChatGPT. ChatGPT no es inteligencia artificial. Es una inmensa base de datos a la cual yo le pregunto, computa muy rápidamente y me da información que ya está metida en la base de datos. La inteligencia artificial es otra cosa. Es la capacidad de simular el pensamiento y lograr que ese pensamiento reproduzca de manera heurística, es decir, por el medio de transitividad, ahora lo explicaré, toda la información que yo soy capaz de darle. Y en el año 1996, la Philips ya plantea cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, son feos, ¿eh? Y plantea móviles como los que tenemos ahora nosotros, de pantalla táctil, feos, con interacción en redes sociales. Año 96. Plantea posición que tengan, sin hablar, le dicen a la otra persona si está dispuesto o no dispuesto a tener relaciones, a hablar, no hablar, si no quiere que le molesten, si tiene orientación hacia los perros, hacia los gatos, hacia los seres humanos o los marcianos, sin hablar. Esto es el impulso de las redes sociales. Pero como no era suficiente, Philips se plantea que seamos capaces de tener en una sudadera como la que ustedes pueden llevar, un micro CD con la música, una cámara asociada en nuestro pecho y los cordones que tiran de la capucha son los cascos. Año 96. Todo esto funciona. Yo estaba en Holanda, todo esto funciona. En Eindhoven lo tienen ustedes.
donde los sistemas de emergencia tengan chalecos donde uno se puede hacer un autodiagnóstico, como en Star Trek, para hacerse una radiografía, controlar la temperatura, hacerse análisis de sangre automáticos. Año 96. Me quedan 9 minutos. Plantean que los bolígrafos sean digitales y el papel sean las mesas. Un momento. Un momentito, por favor. Aquí. Un escritorio donde las pantallas de ordenador sean la propia mesa, se escriba sobre la propia mesa, reconozca la letra, la caligrafía y luego se imprima, en este caso en una impresora de papel térmico, pero bueno, se puede hacer en cualquier caso, ¿vale? De cualquier tipo. Y ya termino con esto. Libros interactivos digitales que interactúan con nosotros, para los niños, para aprender. Y esto es lo más divertido. En nuestro baño tenemos televisiones incorporadas, pero que también sirven para hacer diagnóstico de nuestra presión arterial, de nuestros problemas de salud, de si tenemos temperatura, tenemos fiebre o no tenemos fiebre, y eso automáticamente nos lleva, y con esto terminaré con este libro, a que tengamos un maletín de autodiagnóstico en casa y nos conectemos con nuestro médico y nos diga, coge el aparatito X y póntelo en la oreja. Y ese diagnóstico el médico nos lo haga virtualmente. Ahora hay una empresa de sanidad que hace diagnósticos por teléfono, ¿no? Y con imagen. Año 96. Todo esto es lo que ahora a nosotros nos resulta muy importante. ¿Saben estos cuadros que sacan continuamente imágenes recordándonos? Año 96, donde explica a los niños su árbol genealógico. La Philips. ¿Qué quiere decir con esto? Que hacer geopolítica y analizar los riesgos geopolíticos o las ventajas geopolíticas es solamente tener los ojos abiertos a mirar de otra forma diferente. Atrevernos a innovar, atrevernos a tener un crecimiento, cuando menos, sostenible. Y eso significa invertir, por supuesto, en educación, pero invertir en tecnologías adaptadas a los sistemas productivos. Yo estudié logística hace mucho tiempo y cuando yo me puse a trabajar en logística, pues me fui como becario con otro chico a la PSA Citroën de Vigo. ¿Vale? Eso es real. Intentando implantar herramientas de calidad. Y en la cadena de montaje, nosotros veíamos que había un proceso de cambio, de movimiento de mercancías, que había un error, ¿no? Pero no hablamos con los operarios, hablamos con los jefes. Y los jefes dijeron, bueno, pues dime cuál es el proceso que debo de cambiar. Entonces nosotros, jóvenes, tenía 21 años, más estúpido si cabe que ahora, llegué a la línea de fabricación con mi compañero y mi compañero dijo, quítate, vamos a ver todo el proceso. En este caso, la PSA Citroën de Vigo era la prensa matricial para generar la impresión de una parte de un coche, ¿no? Entonces cogió el chico la presa, cogió la plancha, veía que siempre se movía la plancha, intentó hacer fuerza, en un momento determinado la plancha tira de él, no lo sabe, y la troqueladora le pilla la mano. Afortunadamente no perdió la mano. En el hospital le va a visitar el comité de empresa, entre los que estaban el que llevaba esa cadena de montaje, y dice, oye, ¿por qué no me has avisado de que la plancha hacía esto? Dice, hombre, eso se llama conocimiento. Digo, ¿y por qué no me has transmitido el conocimiento? Entonces se quita la mano, se quita el guante, le faltaban todos los dedos de la mano. Dice, el conocimiento solo se tiene cuando has experimentado directamente tú las consecuencias. Y tú estabas jugando con el pan de nuestros hijos. Es decir, veían la consultoría como algo externo. Eso es geopolítica. Cuando nosotros hacemos algo que incide directamente en las personas y no controlamos los efectos secundarios o terciarios a lo largo del tiempo, en tiempo, espacio y forma, nosotros hemos perdido la capacidad de prospectiva. Les cuento un secreto. El tonto de la cadena de montaje, que se creía que lo sabía todo sobre calidad y que casi pierde la mano, era yo. La suerte es que yo tengo la mano muy pequeña y el guante de seguridad era muy grande. Entonces, yo tengo aquí una cicatriz en la que estuve durante un año, era interesante para señalar, durante un año sin mover el dedo. Es decir,
Al final, solo aprendemos las cosas cuando nos afecta de manera directa. Solo cuando nos hacen creer que nos afecta de manera indirecta, o solo cuando los medios de comunicación nos hacen pensar que nos afecta de manera indirecta. Y termino, porque seguro que ustedes están interesados en explicar lo que ocurre en la Franja de Gaza y Cisjordania, en este caso con Hamás. Lo que ocurre es una lucha existencial, una fricción entre placas tectónicas. Estados Unidos solo tenía un aliado en la zona, Israel. Ese aliado empezaba a tener relaciones diplomáticas con enemigos ancestrales como era Arabia Saudita y como era Emiratos Árabes, acuerdos de Abraham. Ese país estaba intentando tender puentes entre Arabia Saudita e Irán, países que se odiaban a muerte. Y justo ahora hay una guerra, hay un conflicto. Hamás, concretamente las brigadas Nukba, se meten en Israel y secuestran a una población y inundan las redes sociales de imágenes terribles, porque su narrativa, su visión geopolítica es que todo el mundo musulmán se va a levantar y va a expulsar a Israel del territorio. Pero la narrativa que nosotros vemos es la contraria. Hamás no habla para nosotros, habla para los países musulmanes, absolutamente radicales, y habla de una manera diferente, y nosotros no les comprendemos. Pensamos que son unos salvajes, que lo son, pero ellos hablan para otro mercado, y ese mercado dice que son buenos. El problema es que se han pasado de frenada y sus propios aliados, entre los que está Irán y Hezbollah en el Líbano, les han dicho que devuelvan a los prisioneros. Les han dicho que paren. ¿Por qué? Porque el daño colateral que tendría el que no lo hicieran significaría un incremento en la fricción y evidentemente eso no interesa ni a China, ni a Arabia Saudita, antiguo aliado de Estados Unidos, ni a ninguno de los países de Oriente Medio. A nosotros nos pilla muy lejos. Pero eso que nos pille lejos no significa que no sea importante. Y termino. La sociología, la psicología, la inteligencia artificial, al final, solo pueden implicar de una manera al sector primario. ¿Cómo? Adquiriendo conocimiento, innovando, plantando, sembrando y esperando por primavera a ver qué brota, haciendo perspectiva del futuro. El mundo actualmente está cambiando muy rápido y nosotros debemos cambiar con él. Pero cambiar no significa perder nuestra identidad. Aristóteles decía que todo cambio siempre es local, es puntual. Es decir, cambias localmente lo que tú crees que es importante para ti. Y cambiar no es más que pasar de una cosa a otra permaneciendo algo en la identidad. Cuando hay un cambio hay algo que desaparece, hay algo que aparece y hay algo que permanece. Lo que permanece siempre es la materia prima. Lo que permanece siempre es el sector primario. Y lo que permanece siempre es la identidad. Si nosotros salvamos la identidad, aplicamos a esto al sector primario y comprendemos cuál es el proceso de cambio sociológico, de cambio geopolítico, salvaremos la logística. Y no ocurrirá, como en el informe que ustedes han visto, que no se hiciera caso a las herramientas de inteligencia que intentaban mejorar, intentaban adaptarse al cambio a una empresa que perdía mucho dinero por el bloqueo de los pepinos en Rusia. Al final, cambiarnos las gafas implica ver la geopolítica de otra manera. Cambiarnos las gafas implica ver la economía de otra manera. Cambiarnos las gafas implica sobrevivir. Y en este caso, solo puede sobrevivir aquel que sabe la meta a la que va a llegar. Dicen los chinos. No puedes culpar dos veces al naufragio de tu barco del viento o del mar, porque el mal piloto es el culpable. Si el capitán del barco no tiene una visión clara, precisa, planificada en tiempo, plazo y forma, los que están abajo remando en las máquinas no sabrán lo que tienen que hacer. Si no hay una visión clara, un conocimiento explícito y una realidad de esa gestión de ese conocimiento, un control de la cadena logística y un control de los mercados que están cambiando en sus necesidades, nos quedaremos fuera. Y termino, 30 segundos. El Tangermet va a perjudicar a Almería y a Murcia y a Alicante y a Valencia. El Tangermet está perjudicando a Canarias. Ha reducido Canarias un 22% su exportación, porque Canarias es un tránsito de Hispanoamérica a Canarias y de Canarias a Europa. Pues ese porcentaje ya no va a Canarias, va directamente al Tangermet. Lo va a aislar. Y mi familia es de Canarias. Termino. Hay una placa tectónica, ¿vale?, que es la placa continental entre Canarias y el Sáhara.
A Marruecos no le importa el Sáhara, le importa el Monte Tropic, que está en la placa continental. El Monte Tropic tiene las cuartas reservas más importantes de petróleo sin explotar del mundo. Tiene el segundo yacimiento más importante sin explotar de telurio. Tiene el cuarto volumen, se calcula, de tierras raras sin explotar del mundo. Y España declaró en el año 2000 que quería la plataforma continental de Canarias. Marruecos lo pidió el año 2010 y su solicitud ya ha entrado al trámite. Y la de España no ha entrado al trámite en la ONU. Piensen un poco. Y la ley de Teresa Rivera, que impide las explotaciones en las plataformas continentales de cualquier tipo energéticas, ¿de cuándo es? ¿De cuándo es la ley de Teresa Rivera? No me estoy metiendo con ella, ¿eh? De hace 2 años y medio. Justo cuando se declara públicamente la ruptura entre Marruecos y España, año y medio, y la ruptura entre España y Argelia, o Argelia y España, y se publica la información de que hay un acuerdo ya firmado años antes entre Alemania, Austria e Italia para llevarse el gas de Argelia. Eso es geopolítica. Mirar de otra manera. Muchas gracias. Me siento ahí, ¿no?